Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Voy a invitar a que inclinemos el rostro y tengamos una palabra de oración. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias porque tú siempre estás a nuestro lado. Aunque pareciera que no estás, siempre sabemos que estás allí, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos hoy trazar tu palabra y que no seamos nosotros, sino, Señor, que sea tu Santo Espíritu a través de nosotros. Acompáñame, Señor, y bendice a nuestros hermanos cuando escuchen y que todo se haga de acuerdo a tu voluntad. En Jesús, amén. Hermanos, ¿cómo estamos? ¿Bien? Me alegra mucho verles de nuevo. Yo había predicado 2 veces acá, después de que mi esposa entró en sueño. Y les dije en esas 2 ocasiones que nunca iba a hablar de ella, no en un tema. Pero el tema que el Señor me presentó para compartirlo con ustedes me llevó a reflexionar acerca de cómo Dios está en todos los momentos de nuestra vida. Y el tema lo titula el pastor Joel Barrios, Cuando parece que Dios desaparece. Es un tema en el que yo entendí lo que Dios hizo con mi vida y lo que Dios ha venido haciendo en estos días con mi vida. Y por eso me llegó al corazón y quiero compartirlo con ustedes. El momento más difícil de la experiencia cristiana es cuando te sientes solo. El momento más difícil de una experiencia cristiana es cuando sientes que Dios no está, que Dios desaparece. Y tú juzgas a Dios y te pones bravo con Dios y dices, ¿dónde estabas? Y vamos a descubrir en este tema hoy que los grandes hombres, los grandes héroes de la Biblia tuvieron que sentir que Dios no estaba. Por eso, si hoy vienes con dudas, si hoy estás pasando una situación difícil, este tema es para ti, como lo es para mí. Esas dudas donde uno dice, he orado y no escucho la respuesta. Y Alexandra, mejor cambie de lugar, me hace llorar. Entonces, les voy a invitar a que vayamos a Mateo 11 y vamos a empezar allí, que el Señor nos hable a través de su palabra. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, él envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es el que no se extrañe con mi nombre, en otras palabras. A veces nosotros sentimos como que Dios nos habla de una manera diferente, como que las palabras de Dios son distintas a lo que nosotros esperamos. Y eso obedece a que Dios es un ser espiritual y nosotros somos seres carnales. Entonces nunca vamos a estar entendiendo el mismo lenguaje, a no ser que nosotros empecemos a ser seres espirituales, vivir en el Espíritu. Entonces, Juan está en la cárcel, Juan está preso. ¿Pero quién era Juan? La palabra de Dios nos dice en Mateo 11:11 más o menos quién era Juan. Vayamos un poquitico ahí adelante.
Dice, de cierto os digo, entre los que nacieron de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Es decir, de todos los seres humanos no ha habido otro como Juan, el gran profeta, el máximo de todos los seres humanos. Y dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Es decir, en la raza humana, Juan el Bautista, el número uno. Pero llega al cielo y cualquiera, el más chiquito de los que están en el cielo es superior a Juan el Bautista. Y es lógico entender eso, ¿no? Pero Juan, siendo el discípulo más grande, siendo el discípulo que lo dio todo por Jesús, siendo el discípulo que le entregó toda su vida a Jesús, dice que fue el más grande profeta de todos los tiempos. Dice que él preparó el camino, él iba al desierto, se vistió de pieles de camellos como si fuera Elías, comía langosta, aguantó hambre, fue perseguido, criticado, y en este momento está preso. Y él ve a su maestro, él lo presentó, él lo anunció, y él dice, ni una visitica, ole. ¿Cómo les parece? Juan hubiese querido que el maestro viniera y lo sacase y fuera uno de sus discípulos, estuviera con Jesús caminando. Pero muchos dicen, bueno, a mí me gustaría ser como Juan, sería excelente que yo fuera como Juan. ¿Y a usted le gustaría vivir todo lo que Juan vivió? ¿Todo lo que Juan sufrió? Porque la vida de Juan no fue nada fácil. Y sin embargo, Juan sintió que Dios desapareció para él. Juan se pregunta, ¿será este el maestro que yo anuncié? Es una pregunta dura. Pero ¿qué opinan de Jesús escuchando a sus discípulos decir, es que Juan nos manda para ver si usted es? Después de que Juan lo anunció todo el tiempo y las profecías y todo indicaban que era él. Eso debió ser para Jesús una prueba muy grande. Jesús decir, oiga, el que me anunció, el que me preparó el camino, el que no cree en mí. Si ese que me conocía tan bien y que me estaba anunciando no cree en mí, ¿qué puedo esperar del resto de la raza humana? O sea, la prueba para Jesús, durísima. La prueba para Juan, durísima. Sentir que su maestro no tuvo tiempo ni siquiera de hacerle una visita. Y uno dice, pero Juan, el más grande, pero Juan, ¿cuál sería el propósito de Dios con Juan? Puede ocurrir también en nuestro medio hoy en día. El pastor que toda la vida estuvo predicando, el pastor que sacrificó horas de trabajo con sus hijos, de juegos con sus hijos, sacrificó vacaciones, no estuvo en la enfermedad de sus hijos, estuvo todo el tiempo trabajando. Y llega a la pensión y nadie lo conoce, nadie lo reconoce, pasó desapercibido. Y él siente que Jesús desaparece para él. Muchos de nosotros hemos sentido cómo Dios desaparece. Yo recuerdo que en internet llegaban 3,000 personas orando por Marta. Estamos orando, hermano, estamos orando. Y yo decía, dentro de mi corazón decía, Dios no puede chasquear a 3,000 personas de diferentes iglesias orando por mi esposita. No puede contestar una cosa que no sea restaurar la vida de mi esposa. Pero orábamos y Dios guardaba silencio, no contestaba. ¿Cuántos han sentido que Dios no contesta? Muchas veces sentimos que Dios no contesta. Y seguimos orando y Dios guarda silencio. Pero no se preocupen, no nos pasa solo a nosotros. Veamos lo que le pasó vamos a San Juan 11. Un personaje muy conocido y una historia muy conocida. Pero veamos lo que nos dice el Señor en su palabra. San Juan 11.
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies en sus cabellos. Están dando detalles para que se den cuenta que no era una persona X, era una persona importante para Jesús. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ni siquiera le dijeron: mira, Lázaro está enfermo. No, le dijeron fue: Jesús, el que tú amas, Lázaro, sí, esa persona especial para ti, ese que tú amas está enfermo. Oyéndole Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Es decir, ratifican el amor mutuo que hay. Y dice, Jesús los amaba a ellos. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. A ti te dicen que un familiar, alguien que amas, está enfermo y corres. Y Jesús lo amaba tanto que se quedó quieto. ¿Cómo se sintió Lázaro? ¿Cómo se sintieron las hermanas? Sintieron que Jesús desapareció. Sintieron que no estaba. Sintieron que era el momento en que él ha debido ir. Es más, cuando Jesús llega, ¿qué es lo que le dice Marta? Si hubieses estado aquí, ¿cierto? Nuestro hermano Lázaro no habría muerto. Muchas veces nosotros oramos, clamamos y pedimos. Pero hermanos, cuando Dios parece que desaparece, es porque tiene un propósito del que no sabemos nada. Y es un propósito glorioso, pero para que se haga más grande, tiene que parecer que Dios desaparece. Si el propósito de Dios quiere ser más grande, tenemos que sentir la sensación de que no está. Y ese propósito va a ser mucho más grande, más hermoso. Si tú estás pasando en este momento esa situación especial en que parece que Dios desaparece, solo te digo, espera en Dios. Espera. No te desesperes. Dios tiene un propósito maravilloso a través de esto. Hay otra historia de otro personaje que tuvo que vivir la misma situación. En Getsemaní, ¿quién sería? Jesús. El mismo Señor Jesús sintió que Dios desaparecía. Jesús le dice al Padre: mira, papito, Abba Padre es papito, si te es posible, pasa de mí esta copa, por favor. Y el Señor no contestó, se quedó en silencio. Y luego le dice Jesús: yo sé que tú lo puedes todo, yo sé que tú eres omnipotente, yo sé que tú eres todopoderoso, tú puedes cambiar, por favor. Y el Señor se quedó callado. Y dice la historia que Jesús lo que dijo a continuación fue: hágase según tu voluntad y no la mía. Y esta es una enseñanza grandísima, hermanos, para cada uno de nosotros. Los silencios de Dios. ¿Ustedes creen que Dios podía haber hecho otro medio para rescatar a la raza humana diferente? El Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, ¿hubiese podido planear otra cosa distinta? ¿Qué opinan? ¿Sí? Claro que podía. Nosotros pensamos que porque la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y la palabra de Dios apunta a que este era
el plan de salvación de Dios. Eso es una realidad. Pero Dios es todopoderoso, recuerda. Dios es omnipotente. Dios puede en cualquier momento, y Jesús se lo dijo. Jesús le dijo al Padre, tú lo puedes todo. Es decir, le está diciendo, tú podrías. Y aquí encontramos algo también hermoso, que Jesús y el Padre están en posiciones distintas. Lo que quiere decir que si tú no estás de acuerdo con algo, el Señor te permite tener diferencia. Pero cuando uno conoce a su amado Padre, uno le abre el corazón y le dice, ¿en qué no está de acuerdo? ¿O qué es cuál es mi posición? ¿Y qué podría hacer? Así es como Jesús escucha, como Dios escucha a Jesús. Y en ese diálogo Jesús termina diciendo, pero hágase tu voluntad. Es decir, había una opción en la que podría no ser esa voluntad. Y Jesús le dice, de todas maneras, haz lo que sea, pero que sea tu voluntad y no la mía. Si Jesús, que es Dios, Emmanuel, tiene este diálogo tan especial con el Padre, nosotros ¿podríamos tenerlo? ¿Podríamos no estar de acuerdo con Dios en alguna de sus decisiones? ¿Podríamos pedirle que haga otra opción? Dios nos escucha. Yo muchas veces dije, es que cuando yo oro, cuando oramos, finalmente Dios va a orar su voluntad. Entonces, si oramos, ¿para qué oramos? Y me decían los pastores, oramos para desarrollar un crecimiento espiritual con Cristo Jesús. Pero aún así yo encontré que el Señor muchas veces en la oración de sus amados, Él cambiaba las decisiones que ya había tomado. ¿Sí o no? ¿Ustedes recuerdan alguna decisión que Dios haya cambiado? ¿Recuerdan aquel hombre que se le presentó y le dijo Dios, vas a morir esta noche? Ezequías. ¿Y qué le dijo el Señor? Ezequías le dice, no, por favor, no, y le ruega, y el Señor le dice, bueno, 15 años más. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? Hubiera sido mejor haber muerto los 15 en el momento que le hubiera ido mejor. Entonces, hermanos, aquí es una prueba de que sí, en la omnipotencia de Dios, en la omnisapiencia de Dios, hay muchas opciones. Cuando tú piensas que solamente es como está, pues es porque Dios es limitado, tu mente es limitada para Dios. Y recuerda que Dios es omnisapiente, omnisapiente, Él sabe todo, Él conoce todo, Él es Dios. No lo podemos limitar a nuestra forma de pensar. Entonces si Jesús tuvo que escuchar los silencios de Dios durante 3 ocasiones, nosotros, ¿cómo no vamos a aprender en el silencio de Dios las grandes respuestas de Dios? ¿Cuántos están en este momento o cuántos han pasado alguna situación en la que han orado y no han escuchado respuestas de Dios? ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Que no escuche respuesta de Dios? El silencio de Dios es la respuesta más grande del ser humano. Cuando Dios no habla, quiere decir que tú ya sabes la respuesta. Cuando Dios no habla, tu respuesta debe ser: acepta la voluntad de Dios. Y si Jesús pidió que se hiciera de acuerdo a la voluntad del Padre, nosotros también debemos aprender a aceptar la voluntad del Padre. Dios nos pone una vida y nos ha enviado por esta vida por unos caminos que no entendemos, unos caminos que son difíciles para nosotros, pero en los cuales Dios se está glorificando en tu vida. Si Jesús aprendió a decir, hágase tu voluntad, usted y yo debemos aprender a decirle a Dios, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios no tiene que estar en concordancia con mi voluntad. Es la voluntad de Dios y Él conoce mejor
lo que pasa. Vamos a ver otro personaje, Moisés. Moisés tuvo un reconocimiento mundano al comienzo, pero Dios, ¿qué le hizo? Lo tuvo que mandar al desierto 40 años para quitarle todo el reconocimiento que tuvo a nivel humano. Y no fueron suficientes esos 40 años, sino que lo mandó otros 40 años. Y cuando Moisés era bien humilde, ya estaba adiestrado por el Señor, ya estaba educado, Moisés vino con toda la humildad y cometió un error, un pequeño error, que ni siquiera fue de él, sino fue por culpa de dos seguidores que no querían aceptar. Y ese error, esa equivocación de Moisés, Dios la castigó diciéndole a Moisés: no entras, en vez de que el pueblo se quedara afuera y Moisés entrara. Y Moisés fue rechazado. Hasta el último momento de su vida, Moisés sufrió rechazo, porque él no buscaba un éxito terrenal, sino él buscaba agradar a Dios. Y cuando tú agradas a Dios, muchas veces el mundo se te puede venir en contra, porque tú estás buscando es agradar a Dios. Todo en la palabra de Dios dice que todo aquel que quiera ser como Cristo debe padecer ¿qué? Persecución. Le pasó a Pablo. Pablo fue rechazado durante toda su vida. Es más, decían que él era acusado de hereje. Y lo que Pablo quería era retomar todo lo que Jesús había dicho y tratar de escribirlo, tratar de consignarlo, porque Jesús no escribió nada, era todas recopilaciones de muchas personas. Pero hay otro personaje que es más actual. ¿Se acuerdan de Guillermo Miller? Guillermo Miller, en la última etapa de su vida, de pronto se encontró con Jesús y empezó a escudriñar las Escrituras de una manera con mucha hambre de Dios, con mucha sed de Dios. Y cuando Miller presentó, porque él no quería presentar él dijo: no, si alguien me invita a predicar, yo predico, pero no, yo no voy a ir a predicar, yo soy granjero, yo no soy predicador. Y de pronto llegó el momento en que el pastor se enfermó y le tocó a Miller predicar. Lo llamaron y dice: no, y fue una lucha. Y allí empezó Miller a predicar, luchando contra él mismo, porque él no quería. Él dice: yo no soy pastor, yo no soy predicador, ¿a mí por qué me ponen? Y empezó a presentar sus tesis. Y hoy en día reconocemos a Miller por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o todo el mundo lo reconoce por eso. Pero los adventistas decimos: no, pero él se equivocó, él era de otra iglesia. Los adventistas en ese entonces no habían empezado, empezaron después, pero él fue el que dio las bases. Y por ese error, por ese chasco que tuvo que pasar, como que ya no tiene nada que ver con nosotros y como que más bien era alguien que se había equivocado. Cada error, y nosotros pretendemos que cada profeta que el Señor manda debe saberlo todo, y nadie sabe toda la verdad, solo hay una persona que conoce toda la verdad, y es el Espíritu Santo. Cada uno va aportando y se va formando. Pero el Señor nos dio a todos inteligencia, palabra de Dios y Espíritu Santo. Todos estamos en disposición de ser profetas. Todos estamos en el camino de entender la palabra de Dios, porque por eso nos dio inteligencia, nos dio el Espíritu Santo y nos dio la palabra de Dios, para que desarrollemos cada uno nuestra fe. ¿Qué recompensa recibió Juan el Bautista? Vamos a Mateo 27. Y vamos a ir a la parte, ya conocimos las historias de ellos y vamos a ver si estos personajes reciben alguna recompensa o qué pasó con ellos finalmente. Mateo capítulo 27, desde el verso 45. Dice: desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre la tierra. Cerca de las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz y decía: Elí, Elí,
lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Los otros decían: deja, veamos si Elías viene a liberarlo. Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la ciudad santa, donde se aparecieron a muchos. En este momento fueron resucitados, donde se le aparecieron a muchos. ¿Qué pasa acá? La palabra de Dios nos describe una escena que es en el momento en que Cristo Jesús resucita, ¿cierto? Y dice que algunos, o muchos, dice más bien, muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. ¿Cuál fue el profeta más importante de todos los tiempos? Juan el Bautista, ¿se acuerdan? ¿Y no será que Juan participó de esta resurrección? Y dice que resucitaron muchos cuerpos de santos que ya habían muerto, volvieron a vivir después de la resurrección de Jesús. O sea, con la resurrección de Jesús resucitan muchos muertos. Estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad. ¿A qué iban? Donde se le aparecieron a muchos a contar cosas de lo que habían vivido con Jesús. Es decir, Juan estuvo preparando el camino para la primera venida de Cristo. Y está ahora preparando el camino para la segunda venida de Cristo. Pero además dice que el Señor, cuando resucita, cuando va al cielo, se lleva las primicias. Las primicias, o sea, estos que resucitaron van con Él a vivir al cielo. ¿Cuál sería la recompensa de Juan? Juan estaba luchando por una recompensa terrenal o por una recompensa celestial. ¿Y tú qué buscas en tu vida? ¿Algo a nivel celestial o a nivel terrenal? Nos la pasamos luchando y luchando por el éxito en el mundo, aquí en la tierra. Estudiamos, es más, llegamos a apartarnos de Dios porque es más importante guardar asistir a la universidad, terminar la carrera, y nos apartamos, nos separamos de Dios. Y no nos damos cuenta que el verdadero éxito, la verdadera gloria es Cristo Jesús. Que este mundo va a pasar, que esto va a terminar, que esto es efímero, que esto son migajas, que realmente lo que Dios nos quiere dar, lo que Dios nos ha prometido, no es que seamos reconocidos en este mundo. Lo que Dios desea para nosotros es que nosotros seamos reyes y sacerdotes del universo. Amén. Dios desea que seamos reyes y sacerdotes del universo, y nos pone una tarea aquí en la tierra. Y la tarea es que si Dios no me contesta una oración, yo no me retire de la iglesia, sino que siga aferrado del Señor Jesús, porque en el silencio es cuando más fuerte nos habla Jesús. En días pasados, a raíz de toda la situación que vivimos, mi hijo me decía: es que tú me dijiste que probara al Señor, que lo pusiera a prueba, y que Él me iba a hablar, y yo quiero que Dios me hable, y yo quiero que Dios me explique cosas. Y yo pues eso ya es problema tuyo, ya es tu oración con Dios. Si tú no oras a Dios, ¿cómo quieres que Dios te conteste?
Cuando tú peleas con Dios, ¿qué es lo primero que haces? Te apartas, dejas de hablar con Dios, dejas de orarle a Dios, dejas de comunicarte con Dios. Y quieres que Dios te conteste porque estás esperando la respuesta de Dios. Y yo le decía, tienes que empezar a orar y hablarle a Dios para que Dios te pueda contestar. Y me decía, pero es que yo hablo y Él no me contesta, Él no me dice, Él no me habla. En cambio, tú hablas con Él y Él te contesta. Y yo le dije, no, a mí también, guarda silencio. Duramos 3 meses o 4 meses orando porque obrara un milagro en la salud de mi esposa. Y guardó silencio. Y guardó silencio. Y nosotros pedíamos y clamábamos y Él seguía guardando silencio. Es más, después de que ella murió, siguió guardando silencio. Y en ese silencio de Dios, escuchamos los mensajes más hermosos de Dios. En el silencio de Dios logramos entender que teníamos que ser humildes y aceptar la voluntad de Dios. Finalmente mi hijo me decía la semana pasada, eso fue hace como 3 meses, me decía, papi, Dios ya me contestó 2 de las cosas que le pedí. Falta una. Y todo eso ha hecho que él crea en Dios y se acerque más a Dios y por lo menos desarrolló la oración, porque uno no puede pedirle una respuesta a alguien con el que uno no se comunica. Aceptar la voluntad de Dios, aunque no esté de acuerdo con lo que yo quiero. Aquí puede haber alguna persona que está luchando porque dice es que yo no quiero estar en la iglesia, yo no quiero volver a la iglesia, yo no quiero. Pero yo te digo, habla con Dios, prueba a Dios y Él te va a responder. Recuerda que cuando Él guarda silencio es porque tú sabes la respuesta, solo que tú quieres otra respuesta. ¿Jesús conocía la respuesta que le iba a dar Dios? Claro, Jesús sabía lo que Dios le iba a decir, pero de todas maneras uno trata, uno intenta, pero Él conocía la respuesta que le tenía Dios. ¿Tú ya sabes la respuesta que Dios tiene para tu petición? ¿Tú ya sabes lo que Dios quiere en tu vida? ¿Y tú ya sabes cómo Dios está trabajando contigo? Hoy en día he aprendido con lágrimas y con sufrimiento a organizar mi casa. Uno como hombre solo le toca, pues la casa es desordenada al comienzo. Todo está tirado, todo está abandonado, las cuentas no se pagan solas, el alimento se vuelve todo a la carta. Y ya tengo 11 meses de estar solo y ustedes van a mi casa y mi casa está hermosa, mi casa está limpia, mi casa está organizada, mis cuentas están al día. Todo eso lo hacía mi esposa. Y de pronto el Señor dentro de sus planes estaba a dejarme solo para que me organizara porque yo estaba dependiendo totalmente de ella. Y hoy en día tengo que decir, como dijo Moisés, gracias, me dejaste ver a la distancia, pero el plan de Dios no era que viera a la distancia. ¿Cuál fue el premio de Moisés? Lo resucitó y lo puso a caminar con Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba triste? ¿Quién vino a consolarlo? Cuando Jesús sentía que Dios no estaba, ¿quién estuvo al lado de Jesús? Moisés estaba ahí consolándolo. ¿Será que no es un premio maravilloso? El premio para nosotros no lo alcanzamos a distinguir, pero Dios nos va dando la fuerza, Dios nos va dando la fortaleza, Dios nos va encaminando. Y esto no es para todos los seres humanos, es para los grandes hombres de Dios. Los grandes hombres de Dios van a pasar por tribulación, por pruebas, por angustias, pero de todas ellas
los liberará el Señor. ¿Quieres ser un gran hombre de Dios? ¿Quieres ser una gran mujer de Dios? Te invito a que pongas tu vida en las manos de Cristo Jesús y dile hoy: Señor, mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré. ¿Quién dijo estas palabras? Jeremías. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, decía el primer texto que leímos. Jesús puede ser tropiezo para ti. Lo fue para Juan, lo fue para Moisés, lo fue para Miller, lo fue para tantas personas. Pero solo si tú guardas silencio, si tú escuchas la voz de Dios, si tú te quedas aceptando la voluntad de Dios, y si tú le dices: toma mi vida, te la entrego, gobiérnala como tú desees, no como yo quiero. En este momento me gustaría que usted pensara en su vida. Ha estado casado por muchos años, pero su vida no ha sido feliz. Ha estado trabajando en una empresa donde su vida no es feliz. Ayer en mi empresa tuve que llorar porque se llenó la tapa. Desde el día que hablé con la administradora del colegio para decirle que yo no iría a ninguna reunión en sábado, porque llevaba 6 años sin faltar nunca un sábado y este día me lo querían obligar y tenía que ser a las malas, y yo no fui. Me dijeron que yo no tenía nada que ver con esa empresa, que yo les dije: tomen la decisión que quieran, yo estoy de parte de Dios, aunque se desplomen los cielos. Y fue una semana en la que tú te sientes perseguido, y yo ya entendí lo que es la persecución. La persecución está en tu vida en todos los momentos y en todos los lugares. La persecución es cuando tú te paras de parte de la verdad y aunque se desplomen los cielos, te mantienes allí. Y no te mantienes solo, tiene que mantenerte el Espíritu Santo, porque tú no puedes. Y me moví a alguna parte y allí había una falla, y me moví a otra parte y falla. Cualquier cosa, miraban a qué hora llegaba. Mire, un día entró la coordinadora a mi salón con el teléfono celular para tomar fotos, a ver si los puestos estaban desordenados y si habían papeles en el piso. En un salón de clases de niños de primaria no va a haber basura, pero en mis clases no hay basura. En mis clases los asientos están perfectamente organizados y los niños están bien sentados. Y es una cuestión, un hábito, porque es cuestión de columna vertebral. Y yo siempre los hago sentar derechos y siempre las filas deben estar perfectamente organizadas o no empiezo la clase. Y no debe haber papeles en el piso. Entonces cada niño tiene que levantarse, meter la silla, buscar que no haya papeles, ahora sí se puede sentar, es un ritual. Y ella llegó a tomar la foto. Y como no vio mugre, no tomó foto, se fue. Mis planeaciones me pidieron que tenía que repetirlas. Las repetí y me dijeron: ¿por qué la repitió si la anterior estaba bien? O sea, además de que lo persiguen, se burlan de uno. No importa, si quieres las hago como me pediste la vez pasada. Y anoche llegué a mi casa y mi hijo estaba ahí en la casa, que ya está en vacaciones, y le conté y le abrí el corazón de todo lo que me estaba pasando. Y me dijo: ay, ya vas a llorar. Si ya le lloraste a la coordinadora, a mí no me vengas a llorar. Ven, te abrazo y ven, te consiento. Y se me sentó encima y me abrazó. Y me sentí tan feliz de saber que todo eso que él hacía con mi esposa, hoy lo hace conmigo. Que todo lo que él vivía con ella, porque él se la pasaba todo el tiempo con ella, conmigo era poco tiempo que compartíamos. Hoy en día tengo un gran amigo en mi hijo. Y le doy gracias a Dios, porque Dios organizó todo para que mi vida fuera mejor. Triste porque dolió, duele la ausencia, duelen los recuerdos, pero hoy me siento feliz y agradecido con Dios. Hoy quiero decirles que el Señor, todo lo que hace, Marta decía en su lecho de agonía: Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, Dios no se equivoca.
y lo que Él hace, lo hace bien. ¿Quieres tener una relación personal con Dios? Yo sé que aquí hay personas que hacía tiempo no venían a la iglesia y me gustaría verlos aquí al frente, diciéndole a Dios: Señor, yo quiero experimentarte, yo quiero probarte, yo quiero vivir contigo. Sentí muchas veces que tú no estabas, pero hoy siento que estás. Había un himno que cantábamos con exaltación, que cantamos con exaltación en todas partes, que es Dios está. Y mi esposa durmió cantando el himno Dios está. Mientras cantaba ese himno, la máquina se fue parando, se fue parando, se fue parando, y solo en la última nota, en el último pulso de esa nota que demora 4 tiempos, paró definitivamente el reloj. Y nosotros decíamos: tan hermoso, se durmió cantando. Cuando ella se despierte, va a decir amén, porque después de un himno tan hermoso sigue un amén. Ella va a decir amén cuando se despierte. Pero el Señor nos está diciendo hoy es tu tiempo, hoy es tu día de salvación. ¿Quieres pasar aquí al frente para que oremos por ti? Esa persona que siente que Dios no está, que siente que Dios la guardó silencio, que Dios ha dado la espalda y de pronto por eso se retiró de la iglesia y no ha vuelto. Hoy quiero invitarte a que pases acá y le digas: Señor, quiero probarte, quiero volver a empezar, quiero contar contigo. Ven, solamente queremos orar por ti. Mientras la coral Voces de Sion canta un himno que se llama Jesús es mi luz, voy a invitarte a que pases aquí adelante y le digas a Dios: quiero probarte, Señor, quiero saber que todo lo que ese hermano allá adelante dijo es verdad. Y quiero saber, Señor, que así guardes silencio, quiero contar contigo y quiero saber. Bienvenida, Dios te bendiga. Ven acá, acércate. Quiero decirte que Dios ya lo dio todo por ti. Dios lo hizo todo por ti. Solo falta que tú digas: Señor, te reconozco como mi Salvador personal. Señor, quiero que me perdones por haberme alejado algún día de tu camino. Quiero decirte, Señor, que aunque me siento muy grande, ¿qué más, hermano? Aunque me siento muy grande y muy importante, estos son migajas ante lo que tú me ofreces para la eternidad. Sacerdotes y reyes del universo. Vean los nuevos sacerdotes y reyes del universo, hermano. Amén. Esta oportunidad pasa. ¿Hay alguien más que quiera pasar? En el balcón hay alguien que le da como pena levantarse. Cuando yo venía a la iglesia de visita me hacían el balcón y el pastor decía: vengan, y yo, uy, no, qué oso, levantarme allá y dar toda la vuelta y pasar por delante de todos, y eso costó muchas, me tocó venir a más sermones, y en los últimos sermones me hacía aquí adelante para que fuera más rápido pasar, no, que no me vieran tanto ese desfile. Pero pasa, si estás allá arriba y quieres venirle a decir a Dios: quiero probar contigo, Señor, quiero caminar contigo, Padre bueno. Quiero decirte, Padre, que aunque me he apartado, tú estás en mi corazón. Y esta oración la vamos a hacer para que tú conozcas que hay un Dios vivo. El Dios de Moisés, el Dios de Juan, el Dios de nuestro gran amigo Miller.